Saludos, somos el grupo 4, el grupo de las orientadoras de la Cátedra de Psicología Educativa con nuestra facilitadora, Katiuska Santana, en la especialidad en habilitación docente, orientación escolar para el nivel secundario. En este momento les vamos a presentar el tema del aprendizaje humano y animal de la psicología experimental y las bases neurofisiológicas del aprendizaje. Estarán con ustedes Lizeth Carbucia, Sol Acosta, Roselena de la Cruz, Rosy Hernández y una servidora, Joanna Siriaco. Con ustedes, Lizeth Carbucia. Muchas gracias, Joanna. El aprendizaje humano y aprendizaje animal. Psicología experimental es una disciplina psicológica científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados. Siguiente. Aprendizaje animal según la psicología experimental. Iván Pavlov. Su experimento consistía en que observó un perro hambriento, adiestrado, para asociar el sonido de una campana con la comida. Salivaba al oírlo, incluso sin alimento. Esto llevaron a descubrir una forma de aprendizaje, condicionamiento clásico. Estos sondaron las bases para el análisis científico de la conducta. Edward Thorndike, también con su experimento, encerraron a un gato en un problema y que por ensayo y error aprendiera cada vez que pisa una manecilla de la puerta que se abre. Este aprendizaje asociativo del estímulo y la respuesta configura la base de la ley del efecto, aprendizaje por error. Otro autor es Skinner, con su famoso experimento, la caja de Skinner, una especie de jaula para ratas que contaba con una palanca y un dispensador de comida. En su teoría, se concluyó formulando la teoría del condicionamiento operante. Llega a la conclusión de que la aparición de un estímulo desencadena una respuesta en el organismo. Con su experimento, una caja de escape similar a la de Thorndike. Al tocar un poste colocado en el centro, se disparaba el mecanismo que abría la puerta y permitía al gato que escapara. Propuso la teoría de asociación por continuidad, que considera las conexiones entre estímulos y respuesta como la base del proceso de aprendizaje. Siguiente. Sigo con lo que es el aprendizaje humano según la psicología experimental. Este autor, John Watson, en el cual en su experimento presentaba el pequeño Albert, de un niño de 11 meses, una rata blanca, al mismo tiempo un ruido fuerte golpeando una barra detrás de la cabeza del niño. Después de varios ensayos, el niño lloró ante la presencia de una rata y luego mostró generalización del estímulo ante el bloque, un perro y lana, etcétera, etcétera. Dentro de la conclusión de su teoría, propuso dos leyes que describen cómo se desarrollan los hábitos, la ley de la frecuencia y la ley de resencia. La respuesta que más recientemente ha concurrido después que se produzca un estímulo determinado en la que más probabilidad se asociará con este estímulo. Tenemos otro que es Clark Hume. Él estaba motivacional de una persona o impulso es un componente de 3 factores que aumentan cuando más tiempo se está sin alimento, H, hambre, que sin la hora de privación de alimento y que representa el efecto debilitante de la inhibición. Él propuso que el aprendizaje, la adquisición de hábito, es un proceso gradual y lo expresó diciendo que la fuerza del hábito cruza lentamente hasta un límite conforme que van siendo reforzadas la respuesta de un organismo. Hasta aquí mi parte. Sigue la compañera Sol. Buenas noches. Voy a hablar sobre las bases neurofisiológicas del aprendizaje. Como ya sabemos,
pues el cerebro es uno de los órganos más complejos del organismo humano y también uno de los más importantes. La función del cerebro como parte del sistema nervioso central es la de regular la mayoría de funciones del cuerpo y la mente. Esto incluye desde funciones vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por funciones más básicas como el dormir, tener hambre o el instinto sexual, hasta funciones superiores como pensar, recordar o hablar. Ahora pasamos a cómo aprende el cerebro. La neurona, que es la unidad funcional de la recepción y la respuesta a los estímulos del entorno, que son las células que tienen la capacidad de transportar información en forma de impulso nervioso. Es decir, la neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Y para favorecer el aprendizaje, nuestro cerebro es capaz de formar más sinapsis para responder mejor a los estímulos, mecanismos a los que llamamos aprendizaje. Los neurotransmisores son compuestos químicos producidos por las neuronas y en algunos casos por las células gliales que llevan información de un lugar a otro en la sinapsis. Dentro de los transmisores que influyen en el aprendizaje está la dopamina, que aumenta el foco de atención, de memoria y el placer. Está la serotonina, que regula las funciones perceptivas y de cognición, la que llamamos cognitivas. Está la acetilcolina, que aumenta la retención y el aprendizaje. Y también está la noradrenalina. Esta especialmente está relacionada con lo que es la atención. Y vamos a hacer mención un poquito de lo que es la neurociencia y el aprendizaje. Los avances en neurociencias han permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel que la curiosidad y la emoción tienen que ver en la adquisición de nuevos conocimientos. La emoción es fundamental en el aprendizaje para quien enseña y también para quien aprende. Dentro del sistema límbico, la amígdala tiene una función esencial. Es una de las partes más primitivas del cerebro y se activa ante eventos que considera importantes para la supervivencia. También está la sorpresa, que es otro factor que activa la amígdala. El cerebro es un órgano que le gusta procesar patrones, es decir, entender cosas que se repiten siempre de la misma forma. Es la manera en cómo el cerebro, por así decirlo, enfrenta al mundo que le rodea. Y también está lo que es la empatía o el acercamiento emocional, que es la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción del ser humano, es decir, la forma en que puede construir nuevos conocimientos. El cerebro, como ya sabemos, no es estático, sino que existen periodos críticos en los que un aprendizaje se ve más favorecido, es decir, eso lo podemos ir viendo según las edades del ser humano. Y es lo que se llama periodos críticos. Es decir, que el cerebro, a medida que el ser humano va creciendo y se va desarrollando, se va ampliando. Y es lo que también podemos hacer mención de lo que también conocemos como la plasticidad cerebral. Hasta aquí mi oportunidad. Buenas noches, Joana Siriaco con ustedes. En mi caso le voy a hablar sobre los hemisferios cerebrales. El término hemisferio cerebral se designa a cada una de las dos partes, de las dos estructuras que constituyen las partes más grandes del encéfalo. Podemos ver cómo está organizado el cerebro. Vemos aquí cómo está organizado el cerebro, que el cerebro humano se divide en dos hemisferios. Cada hemisferio procesa la información que recibe de distintas maneras. Dicho de otro modo, podemos decir que tiene distintas formas de pensamiento asociadas a cada hemisferio. Vemos aquí cómo está organizado otra vez. El hemisferio lógico, que normalmente es el izquierdo, procesa la información de manera secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes, el que se ocupa de analizar los detalles pequeñitos. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números,
Entonces, una de las dos mitades del cerebro, la parte del encéfalo que controla las funciones de los músculos, también controla el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción, el aprendizaje. El hemisferio derecho controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla los músculos del lado derecho. Vemos aquí también los estilos de aprendizaje y su relación con los hemisferios cerebrales. Podemos ver que en el hemisferio lógico, la persona visualiza símbolos abstractos, letras, números, y no tiene problemas para comprender los conceptos abstractos. Verbaliza ideas, aprende las partes al todo y rápidamente visualiza los detalles, hechos y reglas, quiere entender los componentes uno a uno, les gustan las cosas bien hechas y organizadas y siempre está atento, no se pierde por las ramas. Se siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas, le preocupa el resultado final, le gusta comprobar los ejercicios y le parece importante no equivocarse. Lee libros antes de ir a ver una película, un ejemplo. En cuanto al hemisferio holístico, visualiza imágenes concretas, pero no los símbolos abstractos, como letras o números. Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos. Aprende del todo la parte, pero no analiza la información, la sintetiza. Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan y se relacionan unas a otras. Aprende mejor en actividades abiertas y poco estructuradas. Le preocupa más el proceso que el resultado final. No le gusta comprobar los ejercicios. Alcanzan el resultado final por una intuición. Necesita imágenes. Es muy visual. Ok. En cuanto a las inteligencias múltiples y los hemisferios cerebrales, cómo se relacionan estas inteligencias múltiples, ya dijimos que todo depende de la naturaleza con la cual utilicemos más uno de los dos hemisferios. Tenemos el hemisferio lineal, que es el lógico, el razonamiento, el lenguaje, la habilidad científica. Mientras tanto, el lado derecho vemos que es muy musical, muy artístico. Entonces, no quiere decir que específicamente utilice lo que es el lado lineal únicamente, sino que hay uno que se desarrolla más que otro. Por eso están las inteligencias múltiples y una persona puede tener muy buen razonamiento, pero también puede ser muy artístico. Tenemos un ejercicio de estimulación cerebral y aprendizaje. Es bueno que mantengamos nuestro cerebro estimulado, nuestros hemisferios estimulados en cuanto al aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí cuántos cuentos, porque si no cuentas cuántos cuentos, nunca sabrás cuántos cuentos contar. También tenemos una sopa de letras. Eso sacamos a nuestro cerebro de nuestro campo de confort, de nuestro medio de confort, y hacemos que trabaje. Y así se pueden activar las neuronas y podemos estimular el aprendizaje. Más nosotros que estamos ya avanzando en edad, mientras más se avanza, en el sentido de que ya no tenemos 5 ni 10 años, mientras más se avanza, más hay que estimular el cerebro, esas partes de los hemisferios. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte y con nosotros Roselena. Saludos, mi nombre es Roselena de la Cruz. A mí me corresponde hablar de los lóbulos cerebrales. Esta es la parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según su función. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal
bueno, se divide en el lóbulo frontal izquierdo y lóbulo frontal derecho. Este está situado en la parte delantera, justo detrás de la frente. Es la zona cerebral más desarrollada en los seres humanos respecto a otra especie y una de las más relacionadas con el aprendizaje y el razonamiento cognitivo. Es el responsable de procesos cognitivos complejos. Las llamadas funciones ejecutivas se relacionan con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje y la memoria funcional. El lóbulo temporal, este lóbulo está muy implicado en el aprendizaje, puesto que se vincula con la memoria, principalmente con la memoria a largo plazo, la cual es fundamental para construir aprendizajes duraderos, significativos y crear nuevos aprendizajes basados en los conocimientos adquiridos. Este se sitúa en cada lado, como lo podemos ver en la imagen. El lóbulo parietal, este se ocupa principalmente de procesar las sensaciones corporales a partir de las señales procedentes de los receptores. También recibe información visual y somática. Estos lóbulos son muy importantes para conocer los límites de nuestro cuerpo y poder planificar los movimientos. Este lóbulo trabaja de forma muy activa en la educación infantil, por ser una etapa perceptiva, intuitiva, basada en la experimentación con el medio. Finalmente, el lóbulo occipital, como lo vemos aquí, que se destaca, ¿verdad? Con esa lucecita, este está situado en la parte posterior de ambos hemisferios cerebrales. En ellos se encuentra la corteza visual del cerebro, donde hay múltiples áreas visuales que procesan características elementales del estímulo visual, forma, color, situación, profundidad, entre otros. A continuación, nuestra compañera Rosy. Saludos, compañeras, compañeros, maestra. Vamos a proseguir hablando sobre las partes del sistema nervioso central y sus funciones. Rosy Hernández les habla. Vamos a hablar de que hay partes que están involucradas en el aprendizaje específicamente, como la corteza cerebral, que constituye una de las partes de vital importancia en lo que es la percepción sensorial de los 5 sentidos, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. El cerebelo, que constituye el centro de coordinación, que integra la información que recibe de los sentidos del cerebro. El tronco encefálico, que también controla las funciones vitales y juega un papel importante en dicho proceso. La médula espinal, que comunica el cerebro y los nervios del hipocampo y el sistema límbico, el hipocampo que es la sede principal de la memoria y el aprendizaje, y forma parte del sistema límbico, que es el principal rector de las emociones. Y como ya hemos visto, para que el aprendizaje ocurra, de vital importancia, las emociones juegan un papel muy importante. El tálamo, que constituye la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral, es el control del movimiento y del tono, y el hipotálamo es el control de supervivencia, entre otros de vital importancia. Hablamos acerca de las funciones cognitivas dentro del sistema nervioso central, que son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Dentro de ellas está la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las funciones visual-facial y la atención o concentración. Hablando detalladamente acerca de esas funciones cognitivas, tenemos que la atención es la función por la que seleccionamos entre estímulos que llegan simultáneamente al cerebro, tanto externos como internos, lo que nos son útiles y adecuados para realizar una actividad motora o mental. La memoria, que es un proceso muy complejo que permite la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Las funciones visuoperceptivas y visuofaciales, que son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos, nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlo en nuestro conocimiento. Las funciones ejecutivas, que constituyen el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta, nos permiten establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una mente. Por último, el lenguaje, que es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta en el caso de los humanos a través de la lengua, pero no simplemente nos sirve para comunicarnos con los demás, sino que también estructura nuestro pensamiento interno. Aquí tenemos una
imagen donde encontramos la ubicación donde se encuentran aquí las funciones ejecutivas, como ya mencionaron mis compañeras, dentro del lóbulo frontal, ya sea en el pensamiento, la planificación, la organización, el control del comportamiento y la regulación de las emociones ubicadas allí. La memoria, ubicada en esa parte funcional importante dentro del lóbulo temporal, juega un papel importante, y la percepción y el lenguaje ubicados dentro del lóbulo parietal. Siguiendo con las funciones ejecutivas, que es la relación que existe entre el aprendizaje y las funciones ejecutivas, se produce como un proceso de retroalimentación, donde a medida que aprendemos, mejor será el funcionamiento ejecutivo, y a la vez el mejor desarrollo de las mismas ayudará y facilitará el proceso de aprendizaje. Dentro de las funciones cognitivas podemos mencionar la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, la fluidez verbal, la velocidad de procesamiento, la planificación y la toma de decisión, que podemos ver que estos juegan un papel de vital importancia dentro de lo que es el aprendizaje. En conclusión, podemos decir que comprender y aprender cómo funciona el cerebro nos permitirá dar respuestas al proceso de enseñanza-aprendizaje y crear junto a los docentes metodologías que vayan acordes al funcionamiento del aprendizaje a nivel cerebral, y con esto potenciar los aprendizajes en el aula de clase. Ahí entra lo que son los ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples y muchísimos detalles que debemos tener en cuenta al momento de dar respuestas a ese proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas. Y para cerrar nuestra exposición, podemos decir que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Esa es nuestra labor, no llenar, sino encender lámparas. Muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga a todos. Esperemos que esta exposición haya sido del agrado y provecho de cada uno de ustedes. Gracias.